El cobro de reparaciones, el bloqueo salvaje a Cuba y la caída fáctica de Konstantinivka. Buen día y bienvenidos a esta actualización de qué hablan Geo con Rodolfo. Amigos, antes de empezar a desglosar las noticias del día de hoy, declaramos nuestro rechazo absoluto y denuncial penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en el mundo. No promovemos los conflictos, desnudamos la terca física de los datos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación. Abrimos fuego en Alemania. Alice Weidel dinamita el prompter del canciller Friedrich Merz exigiendo que Kiev pague reparaciones multimillonarias a Berlín por el acto de terrorismo de Estado contra el Nord Stream, que fracturó la base macroeconómica germana tras dilapidar más de 100.000 millones de euros de fondos fiduciarios. De ahí pasamos al Caribe. Las Naciones Unidas desglosa la cruda realidad material de la mortalidad infantil en Cuba provocada por el bloqueo salvaje de combustible de la administración de Donald Trump tras el cese del crudo venezolano. De ahí cruzamos de inmediato a los Balcanes, donde una marea humana colapsa tirana bajo consignas fácticas contra el opaco negocio inmobiliario de 5.000 millones de euros de Jared Kushner y Ivanka Trump en el santuario natural de Esbjernec. Regresamos a Europa. Der Spiegel expone el terremoto político alemán tras catalogar John Hocke a los ciudadanos occidentales como estadounidenses de habla alemana con una identidad falsa. Enseguida detonamos Londres. The Telegraph desglosa la cumbre secreta de Tommy Robinson con Errol Musk, el padre de Elon Musk, en el Hotel Metropol de Moscú, sentenciando que Rusia no es enemiga de Gran Bretaña. Aterrizamos en el Golfo Pérsico. Advance Croacia firma la autopsia del derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Hormuz, demostrando que Washington se quedó sin misiles. Y cerramos el cargador con el dictamen de NetEase de China, que confirma el control casi total ruso sobre Konstantinivka, algo que ya venimos hablando de varios días, ¿verdad? Aplicando un ultimátum de 400 metros tras neutralizar a 1.445 milicianos ucranianos en un solo día. Así pues, amigos, que ajusten sus cinturones, saquen sus propias conclusiones, porque abrimos fuego continuo. Cine Mora. Empezamos con el expediente, el cobro de reparaciones a Kiev y el rechazo al pozo sin fondo. Así es, la ilusión de la membresía idílica. Amigos, los laboratorios de opinión occidentales y los informativos de la Matrix del colectivo occidental nos intentan vender la ilusión de una Alemania unánime dispuesta a arrastrar el costo de Ucrania de forma indefinida. Nos dibujan una simulación limpia donde el canciller Friedrich Merz propone con total ligereza otorgarle a Kiev una membresía asociada en la Unión Europea, pretendiendo que la población civil de oficina ignore el colapso industrial y el sabotaje de su propia infraestructura energética. ¿Verdad? La realidad material. Alice Weidel, co-líder de la AfD, la fuerza política que ya lidera las encuestas materiales en Alemania con un 29% de apoyo, ha dinamitado la propuesta de Merz. Desclasa la terca física de la chequera. Alemania ya ha transferido más de 100.000 millones de euros a Kiev en los últimos 4 años. Weidel sentencia que el flujo debe revertirse de inmediato. Exige que Ucrania pague reparaciones multimillonarias a la República Federal por el acto de terrorismo de Estado contra el Nord Stream, el cual privó a Europa del combustible fósil ruso barato y fracturó la base macroeconómica Alemania. Amigos, esa es la parodia del
pozos sin fondo y las facturas reales. Fíjense en la brutalidad clínica de lo que Alice Weidel está poniendo sobre la mesa de operaciones. Mientras el prompter de Bruselas y Merck sigue redactando libretos idílicos de integración para Ucrania, la realidad material desclasa que Ucrania es una infraestructura totalmente dependiente y quebrada que ha absorbido 100.000 millones de euros de los contribuyentes alemanes. La AfD simplemente está aplicando la terca física de la contabilidad. Si las propias investigaciones de Berlín atribuyen de forma fáctica el sabotaje de Nord Stream a operativos de Kiev, con el presunto cabecilla extraditado desde Italia el otoño pasado, entonces el causante del daño material debe pagar la fractura, o mejor dicho, no la fractura, la factura de la destrucción. Se acabó la hipocresía de oficina de financiar al soberano que te vuela los gasoductos por la espalda. El colapso del canciller Merz. Miren la radiografía interna de la crisis política que vive Alemania y que los laboratorios mediáticos intentan silenciar. Una encuesta de INSA, publicada por Bild, revela que el 77% de los alemanes están profundamente insatisfechos con el rendimiento de Friedrich Merz, marcando el peor índice de aprobación de todo su mandato. El pueblo soberano en el subsuelo está viviendo el colapso industrial de sus fábricas y el alza inflacionaria por la pérdida de gas ruso barato. Mientras su cúpula atlantista prefiere aplaudir en el Palacio de Buckingham o redactar ultimátums de papel en Londres. La física de las urnas demuestra que el relato belicista de Merz está agrietado en sus propios cimientos. El retorno forzoso al realismo macroeconómico, amigos. Y ojo al dato doctrinal. La AfD no solo exige congelar de inmediato todo el envío de armas y recursos financieros a Kiev, exige la restauración inmediata del diálogo con Rusia y que Berlín asuma un rol de facilitador real de negociaciones. Aquí es donde todo se conecta de forma milimétrica con nuestra directriz de supervivencia espiritual para este año, ¿verdad? Así pues que la vigilancia consiste en auditar cuando las economías reales ya no pueden sostener la simulación de televisión. Alemania no puede alimentar un pozo sin fondo mientras su propia estructura industrial se desangra por falta de energía fáctica. Los relatos de oficina expiran cuando el bolsillo civil exige balances reales. Esto es un karma, esto es un boomerang inmediato lo que le está sucediendo a Alemania por querer dar la cara por Estados Unidos. Porque todos sabemos que quien destruyó ese Nord Stream fue Biden. Fue un plan estadounidense, un plan diabólico estadounidense. Que Merz y Scholz, que son títeres de los estadounidenses, sigan el cuentico de que fueron este grupo de cuatro locos que se emborracharon en un bar y al día siguiente de goma se les vino en la cabeza, destruyamos un gasoducto en el Nord Stream. Ese cuento nadie se lo traga. Y esta señora de la AfD, ella tampoco se lo traga, pero está haciendo propaganda de carrera partidista con esto. Y la gente lo sabe. Y suena muy bien, ¿no? Hay que monitorear qué pasa en Alemania porque sabemos perfectamente bien que Alemania está completamente apretada hasta los tornillos de deuda con Estados Unidos. Todo el dinero que tiene Alemania invertido en Estados Unidos es enorme. Y no lo pueden convertir a euros porque está en dólares. Si Alemania exige toda esta cantidad de dinero que tiene invertida en Estados Unidos, el Banco Central Europeo lo detiene porque va a hacer fluctuar al euro. Así pues de que es comprensible lo que Merz y Scholz hayan hecho. Es horrible, sí, es horrible, están destruyendo su propia economía, pero eso sucede
cuando dependes completamente al 100% del sistema económico estadounidense. Y bueno, hablemos del bloqueo salvaje a Cuba y la infraestructura de la asfixia, esa ilusión de las sanciones quirúrgicas. A ver, amigos, otra vez los laboratorios de opinión, esta vez de Washington, y los prompters de la Matrix nos intentan vender la simulación idílica de que las sanciones económicas son herramientas quirúrgicas de oficina, diseñadas exclusivamente para presionar a las cúpulas políticas sin afectar a las sociedades civiles. Nos dibujan un guión de guante blanco camuflando la terca física de un castigo colectivo que busca el colapso social mediante el hambre y la falta de energía. La realidad material. Pues para esto, para descubrir la realidad material, pasemos el bisturí forense al subsuelo de los datos crudos que la propia Naciones Unidas se ve obligada a plasmar. El alto comisionado Volker Turk desclasa la realidad material. Los niños en Cuba están muriendo debido al desabastecimiento crítico de suministros médicos provocado por el bloqueo estadounidense. Tras el cese de los envíos de petróleo de Venezuela a principios de este 2026 por las amenazas de Washington, la mortalidad infantil en la isla se ha duplicado fácticamente a un 9,9 por cada 1.000 nacimientos. Y la supervivencia al cáncer infantil se desplomó del 85 al 65%, dejando los servicios de oncología en diálisis bajo una tensión total. Esto es lamentable. La parodia del cambio de régimen por hambruna. Fíjense en la brutalidad corporativa que desclasa la filtración de Axios citada en el reporte. Los funcionarios de la Casa Blanca admiten por debajo de la mesa que el objetivo fáctico de arreciar el bloque de combustible es empeorar deliberadamente las condiciones de vida de la población civil para forzar un cambio de régimen. Miren el costo, ¿eh? El uso de la miseria como armamento asimétrico. El canciller cubano Bruno Rodríguez lo define con total precisión forense. Es un castigo colectivo, no es un castigo selectivo, que viola los derechos humanos elementales. La administración Trump ya no opera con sutilezas diplomáticas de oficina, ¿sí? La terca física del corte energético busca paralizar la infraestructura de la isla para cumplir la sentencia del despacho Oval de tomar el territorio de una forma u otra. El terrorismo secundario contra las empresas privadas. Miren cómo opera la pinza fiduciaria de las sanciones extraterritoriales de la Matrix. Las empresas privadas internacionales y los buques humanitarios se niegan materialmente a entregar medicamentos, equipos y diálisis o insumos oncológicos por el pánico fáctico a ser multados o bloqueados por los tribunales financieros de Washington. ¿Se dan cuenta, amigos? Volker Turk lo denuncia de forma contundente ante la comunidad internacional. Estos paquetes de sanciones generalizadas que destruyen sectores enteros de una economía son incompatibles con el derecho internacional. No es diplomacia, es un cerco medieval fáctico ejecutado en pleno siglo XXI por las corporaciones de oficina. El subsuelo de la resistencia y el grifo de Moscú. Y aquí es donde se conecta el tablero global de este miércoles, amigos. Mientras el prompter occidental intenta aislar el Caribe, la terca física de las alianzas geoestratégicas se activan en el subsuelo. Rusia, China y México mantienen un puente fáctico de suministro humanitario para sostener la infraestructura cubana. Moscú envió un cargamento crítico de 700,000 barriles de petróleo crudo a finales de marzo para aliviar los apagones diarios y el déficit de combustible. Saben perfectamente que el Caribe es un flanco estratégico fundamental en la guerra de la zona gris contra el arbitraje financiero de Washington. Aquí es donde volvemos a nuestra directriz de supervivencia espiritual, amigos. Ser sobrios y velad.
Mantenerse en vigilia es entender que detrás de los discursos de libertad de la televisión, la Matrix opera con la fría física del desabastecimiento hospitalario para ganar batallas de escritorio. Es el imperio, amigos. Esto no tiene que ver nada con el sionismo, que los judíos, es el imperio, es Estados Unidos, es su proceder de los tiempos coloniales británicos en esa parte del mundo. Dejaron de contribuir a la corona inglesa, pero siguen haciendo las mismas artimañas coloniales con una bandera diferente, de muchas estrellitas y rayitas rojas y blancas, pero con el mismo manual colonial. ¿Y de qué nos sorprendemos? ¿Es que nos hemos olvidado de lo que hicieron en Filipinas? ¿El genocidio que cometieron en Filipinas? ¿Es que nos hemos olvidado del genocidio que cometieron en su propia tierra con los indígenas naturales de esa tierra? Esto no es sorprendente. Lo que pasa es que ahora no entran con caballos y banderas. Ahora entran con corporaciones, entran con restricciones, entran con sanciones, entran con restricciones de petróleo. Ya no necesitan campos de concentración. Crean a la isla completamente en un campo de concentración total para hacer su voluntad colonial en el nombre de la democracia y de las libertades occidentales. Pero bueno, sigamos con el siguiente expediente. La rebelión balcánica contra el negocio de Kushner. Amigos, los aparatos de relaciones públicas transatlánticos y otra vez los frontes de la Matrix nos intentan vender la ilusión de un desarrollo idílico, limpio y filantrópico en las costas de los Balcanes. Nos dibujan una simulación donde las inversiones de oficina de las familias del poder en Washington son bendiciones macroeconómicas para Europa Oriental, camuflando la terca física de una entrega territorial oculta tras fachadas de lujo. La realidad material. Una marea humana de miles de manifestantes ha colapsado el bulevar principal de Tirana frente a las oficinas del primer ministro Ida Rama, bajo las consignas fácticas de Albania no está a la venta y Nueva Albania. El proyecto Grae Kushner e Ivanka Trump, presupuestado por 5.000 millones de euros, ha desatado la ira civil por su total falta de transparencia y por asentarse materialmente sobre Esbernek, un humedal protegido que sirve de santuario biológico para flamingos, y tortugas marinas, desvelando un burdo negocio corporativo de ocupación. La parodia de la privatización dinástica. Fíjense en la obscenidad colonial, y otra vez insisto, colonial, de cómo se configuran estos libretos de oficina. Reuters confiesa sin tapujos que el mega resort es el capricho personal de Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, quienes decidieron quedarse con la costa albanesa tras enamorarse del paisaje mientras paseaban de vacaciones en un yate de lujo. Es que los laboratorios de Washington operan el mapa balcánico como que si fuera su jardín privado, utilizando, por supuesto, la complicidad del sumiso gobierno local de Edi Rama para saltarse las normativas ambientales y entregar terrenos soberanos a inversores extranjeros sin auditoría pública. Mm, Ya hemos visto esto antes, ¿no? Es la aristocracia de escritorio repartiéndose el subsuelo europeo a costa de la infraestructura natural de los pueblos, amigos. ¿Sí? El colapso y la desconfianza de Edi Rama. Miren la profunda fractura interna que vive el régimen de Rama en los Balcanes. El primer ministro sale en entrevistas de televisión a asegurar con soberbia de oficina que el proyecto va a completarse con responsabilidad. Pero la realidad de los hechos destruye su simulación.
La ciudadanía ya no le compra el discurso de lucha contra el fraude, operada por su Fiscalía Especial, la SPAC, por sus iniciales SPAK. Las protestas de hoy son la continuación directa de los violentos choques civiles que a principios de este año obligaron a Rama a destituir de urgencia a su propia viceprimera ministra, Belinda Bailuco, por corrupción sistémica. La población está harta de la farsa bipartidista y exige una nueva era fáctica frente a un gobierno que destruye los servicios básicos y la salud para financiar cócteles inmobiliarios de oficina. Así pues que nos encontramos con el despertar soberano en el flanco oriental, ¿verdad? Hmm. Amigos, hay que estar en vigilia porque esto conecta el portazo militar de Bulgaria, del que hablamos ayer, con este estallido popular en Albania hoy miércoles. Los Balcanes se está cansando de operar como los peones secundarios y las zonas de recreo de los laboratorios transatlánticos. Ya no aceptan que se les impongan dictados de guerra desde las oficinas de Bruselas, ni que los yernos de la Casa Blanca bajen sus yates a expropiar sus santuarios naturales. ¿Mm? Es la autopsia civil de su manipulación de escritorio. Y bueno, si la colíder de la AfD exponía en el subsuelo la quiebra del canciller Friedrich Merz, exigiéndole reparaciones a Kiev, las declaraciones de Björn Höcke en la revista suiza Weltwoche, Weltwoche, acaban de desatar un verdadero terremoto ideológico y cultural en el corazón de Alemania. Höcke ha metido el bisturí directo en el subsuelo sociológico alemán al sentenciar que los ciudadanos de los Estados Federados Occidentales se han dejado colonizar por la matrix transatlántica hasta convertirse en estadounidenses de habla alemana, con una identidad falsa, mientras que el este conserva la autenticidad nacional. Otra vez, amigos, nos encontramos con divisiones, y esto es lo que los grandes imperios hacen para conquistar, dividir y conquistar. Así que abramos el expediente, la rebelión de los estadounidenses de habla alemana y la fractura de Berlín. La ilusión de la unidad macrocultural. Una vez más, amigos, los laboratorios de opinión, esta vez de Berlín, y los promptes de la matriz euroatlántica nos intentan vender la ilusión de una Alemania occidental y oriental perfectamente integradas, unificadas bajo los mismos códigos culturales, políticos de la OTAN. Nos dibujan una simulación idílica de cohesión social, pretendiendo ocultar la terca física de una brecha histórica que sigue fracturando el subsuelo del país. La realidad material, pues Der Spiegel, el influyente líder de la AfD de Turingia, John Höcke, ha dinamitado la campaña electoral al catalogar a los alemanes occidentales como estadounidenses encubiertos, socializados por la globalización y la internacionalización de oficina. Esta declaración ha provocado un cortocircuito material y un intenso fuego cruzado dentro de su propio partido. El primer secretario parlamentario en la Bundestag, Bernhard Baumann, intenta contener los daños calificando como una escalada romántico-nacional, mientras el ex portavoz de defensa y coronel retirado Rudiger Lukasen ataca con total dureza la fáctica, tildando la tesis de absolutamente falsa y estúpida. Se ponen tensas las cosas en Alemania, ¿no? Fíjense en el trasfondo clínico que desclasa la polémica de Höcke. Al margen de la irritación fáctica que provoca en la cúpula del partido en plena campaña de urnas, la frase desnuda una realidad material de subsuelo.
Alemania Oriental mantiene una percepción generalizada de que el oeste fue socializado bajo un libreto cultural ajeno, más influenciado por los manuales de la globalización corporativa y por una actitud crítica hacia su propia soberanía. Y no deja de tener razón. Si no, miren cómo está Alemania el día de hoy. Hockey pone el dedo en la llaga de la Matrix. Acusa a los estados occidentales de operar como satélites lingüísticos y psicológicos de Washington. Qué raro está diciendo este hombre. Solo digo, pregunto nomás. Justo en el momento en que las sociedades de oficina empiezan a descubrir que la tutela de Estados Unidos les costó su base industrial y el gas barato del Nord Stream. Como les digo, Merz, Scholz dijeron que fue Ucrania, pero el alemán de a pie lo entiende perfectamente bien que no fue Ucrania, que esta es una movida de Washington y sus líderes solamente solapan. Así que la parodia de la impisoda y el rol de mediación. Miren cómo opera la memoria de las élites financieras de oficina. La jefe política financiera de la AfD, Kai Gottschalk, intenta restarle tensión al asunto en Der Spiegel, recordando en tono de broma su pasado juvenil en las juventudes del SPD, cuando llamaban a la Coca-Cola soda imperialista. Pero fíjense en el dato macroeconómico de Gottschalk. Indexa de inmediato enfatiza que, a pesar de los lazos transatlánticos, el rol geopolítico actual de Alemania debe ser operar como mediador fáctico entre Rusia y los Estados Unidos. Incluso los sectores más moderados del partido de moda entienden que el alineamiento ciego con el prompter de la Coca-Cola blanca, de la Casa Blanca, ha sido un suicidio económico y que la terca física del terreno exige reabrir los canales con Moscú. La brecha sistémica que salpica a Friedrich Merz es que observen cómo esta fractura del este y el oeste no es exclusiva de un solo bando. El secretario Baumann desclasa que la misma grieta material se manifiesta en las filas del gobierno. Las posturas del primer ministro sajón, Michael Kretschmer, en el este, chocan de frente con el discurso atantista del canciller Friedrich Merz, oriundo de Sauerland en el oeste. El 77% de insatisfacción civil que arrastra Merz en las encuestas no es una casualidad. Es el subsuelo alemán cobrándole la factura a las cúpulas de oficina que prefieren comportarse como estadounidenses de habla alemana antes que defender la infraestructura de su propio pueblo. Este nuevo expediente sitúa la telemetría directa en el subsuelo de las alianzas de opinión globales. El activista británico Tommy Robinson ha aterrizado de forma fáctica en Moscú y se ha reunido en el Hotel Metropol en Moscú con Elon Musk, el padre del hombre aparentemente más rico del planeta. Robinson ha lanzado una declaración que ha provocado un cortocircuito material en el prompter atlantista. Sentencia con total crudeza que Rusia no es enemiga de Gran Bretaña y que todo el mundo se ríe de quienes afirman lo contrario. Y bueno, amigos, por cierto, este es un artículo de The Telegraph, ¿ok? No es un artículo de Sputnik, no es un artículo de RT Noticias. Y pasemos el bisturí clínico a sus tres tiempos, ¿verdad? Expediente: la conexión Moscú-Mosk y el fin de la parodia del enemigo. A ver, la ilusión del consenso rusófobo. Una vez más, los aparatos de la propaganda de Whitehall y los informativos de oficina en Londres, como siempre, nos intentan vender la simulación de una sociedad británica unánime, convencida de que Moscú es una amenaza existencial inminente que justifica el vaciado de sus arcas públicas. Sí, pero es que de hecho era así quizás hace unos 3 años o hace 2 años. Nos dibujan un guión de oficina donde ningún líder de opinión se atreve a cuestionar el relato belicista de la OTAN.
pretendiendo censurar el subsuelo de un hartazo civil que ya no compra sus cuentos de hadas. La realidad material. The Telegraph, desde el bar Chalyapin del Hotel Metropol en Moscú, el activista Tommy Robinson ha publicado un video junto a Elon Musk, quien asiste al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde bromean abiertamente diciendo que les van a dar un buen susto a todos. Al ser interrogado por la prensa sobre los motivos de su viaje, Robinson ha respondido con total realismo descarnado. Confirma que ha viajado para contemplar cómo ese país ha tomado el camino correcto y sentencia de forma fáctica que Rusia no es el enemigo de Gran Bretaña. Una postura que los propios lectores británicos han empezado a convalidar en los foros de opinión frente a la farsa del prompter. Esto es increíble. Este es un gran giro, les digo. La quiebra del aislamiento de oficina. Fíjense en el cortocircuito material que este viaje genera en los laboratorios de opinión occidentales. Llevan años chillando en el prompter que han aislado por completo a la Federación Rusa del mapa internacional. Pero la terca física de los hechos desclasa que figuras con millones de seguidores en el subsuelo digital británico como Robinson viajan de forma libre a auditar el terreno real y atender puentes fácticos con figuras conectadas en torno al hombre, por ejemplo, más rico de la Tierra. Es la demostración forense de que la simulación de bloqueo decretada por Street, es una parodia de escritorio que no se sostiene fuera de las pantallas de televisión. Ese eje alternativo del subsuelo digital. Pongan atención a la pinza de contrainteligencia que el texto deja al descubierto. The Telegraph se ve obligado a admitir que Robinson está estrechando cada vez más sus lazos con el dueño de X y Tesla, Elon Musk, quien comparte de forma fáctica sus mensajes ante millones de usuarios en las redes globales. Mientras la prensa de oficina como The New York Times o The Guardian intentan desviar la atención escarbando en los oscuros expedientes y disputas familiares de la dinastía Musk, con acusaciones cruzadas que el propio Errol califica de falsas. Amigo, esto nos revela que el subsuelo informativo se está consolidando en un canal alternativo de cota alta. Una infraestructura de opinión que pasa por encima de la censura de los gobiernos occidentales para mostrar que las sociedades civiles ya no ven a Moscú con los ojos del prompter. Yo, en lo personal, todavía no me lo creo. Es que tengo muchos conocidos en Reino Unido y sé cómo piensan, cómo ven a Rusia, cómo ven a los rusos. Yo personalmente he tenido que mediar entre estas dos nacionalidades por conflictos que no vale la pena mencionar. O sea, ver este reaccionar de este británico, pues es sorprendente. Si este giro es cierto, pues bien, es un inicio. Así que nos encontramos con el despertar frente a la verdadera amenaza. Y es que observen el dato forense más demoledor del reporte. El cable admite que los propios lectores británicos, al revisar la exclusiva, coinciden plenamente con la valoración de Robinson y han salido a denunciar que la verdadera amenaza para Gran Bretaña no está en el búnker de Moscú, sino en sus propias oficinas de trajes caros en Londres. Están descubriendo la farsa macroeconómica de un gobierno que gasta miles de millones en financiar una parodia lejana, mientras su propia seguridad doméstica, su salud y su infraestructura real colapsan enfrente de sus ojos. ¿Mm? Es increíble lo que la visita de un individuo ha creado en el Reino Unido. Ahora bien, pasemos al despacho del analista Vukovic para el medio croata Advance, que nos da una autopsia forense definitiva de la hegemonía naval norteamericana estadounidense. ¿Sí? Ese derribo del helicóptero de ataque
AH-64 Apache a manos de Teherán, pues no es un simple incidente de oficina, amigos. Es el hecho material que pulveriza la ilusión de que Washington controla la guerra que el propio Pentágono inició. Así que entremos de lleno a este expediente, el Apache hundido en Hormuz y el colapso del orden global. ¿Mm? ¿Sí? La ilusión del control marítimo. Una vez más, amigos, la Matrix mediática y los laboratorios de opinión de Washington nos intentan vender la ilusión idílica que el Comando Central de Estados Unidos, por sus iniciales CENTCOM, mantiene un control absoluto, firme e incuestionable sobre las arterias energéticas del planeta. Nos dibujan un mapa de televisión donde el despliegue naval norteamericano es un escudo inviolable capaz de disuadir cualquier desafío, camuflando la terca física de un orden que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones materiales, ¿verdad? La realidad material. Un helicóptero Apache estadounidense ha sido derribado en aguas estratégicas del estrecho de Hormuz. Aunque los dos pilotos fueron rescatados y Donald Trump ha salido de inmediato a sus redes a decretar promesas de venganza y represalias inminentes, la terca realidad material sentencia que Teherán ha expandido su zona de presión horizontal. Las bases estadounidenses en la región ya no operan como paraguas de protección, sino que actúan como imanes que atraen la guerra, destruyendo la fe de los mercados en un final rápido. Es que ahora para los países del Golfo tener una de estas bases es un ave de mal agüero, es llamar ataques iraníes. Fíjense en la metamorfosis estratégica que el experto Robert Pape, desglosa en el reporte. Irán ha dejado atrás la fase de mera supervivencia para pasar a la fase de la ambición geopolítica pura. Tras los intentos de Washington e Israel de someter militarmente a Teherán, el búnker iraní emerge imponiendo una arquitectura de seguridad completamente nueva en el Golfo Pérsico. El mensaje para los estados vecinos de oficina es letal. La presencia militar de Estados Unidos ya no garantiza el orden. Al contrario, es el pretexto que eleva el precio fáctico de la estabilidad regional. Al golpear el Apache, aunque Irán dice que no lo hizo, pero sí lo hizo, Irán demuestra que puede escalar horizontalmente el conflicto desde el Líbano, Israel y el Mar Rojo, obligando al Pentágono a jugar a la defensiva, minimizando daños a corto plazo. La parodia de la línea roja y el agotamiento de arsenales. Miren el dilema de escritorio en el que está atrapado Donald Trump. Su supuesta línea roja de oficina es la muerte de soldados estadounidenses, ¿verdad? Como en esta ocasión los pilotos sobrevivieron, el pronter de la Casa Blanca intenta camuflar el golpe simbólico a su prestigio, vendiendo la ilusión de un acuerdo, que un acuerdo está en camino, mientras en el subsuelo mantiene un bloqueo naval estéril. Trump puede ordenar ataques limitados de pantalla contra radares o baterías antiaéreas, pero la terca física que revela Advance, este diario croata, es alarmante. Los arsenales de misiles estadounidenses están en un estado de agotamiento crítico. Sus misiles antiaéreos se consumen más rápido de lo que la industria puede fabricarlos, obligando a sus fuerzas a recurrir a ataques preventivos desesperados que solo delatan su debilidad material. Y les digo una cosa, Irán lo sabe perfectamente bien porque ahora Irán tiene ojos desde el cielo, gracias a tecnología china y rusa. Ahora, hablando del toro suelto de Netanyahu y la crisis mundial, ¿no? Y es que observen la fractura terminar en el eje de Tel Aviv-Washington. Benjamín Netanyahu está perdiendo el respaldo de la Casa Blanca, al punto de que los últimos ataques directos de Irán contra Israel no contaron con represalias militares por parte de Estados Unidos.
Pero la presión de su extrema derecha y el trauma del 7 de octubre lo empujan a ignorar cualquier moderación. Si Israel decide golpear Dahía, Irán activará de forma fáctica su rol de protector militar de Hezbollah. Con los hutíes presionando el comercio en el Mar Rojo y el Apache hundido en el estrecho de Hormuz, la parodia de la guerra regional está a un solo de transformarse en una crisis económica mundial irreversible. Esta situación en el Medio Oriente hay que dejar en claro, amigos, de que el toro sigue suelto. Es un toro de la teoría de Washington. Si Washington lo deja suelto, es porque quiere que el toro siga saltándose el cerco. Seguimos en el juego de la espera, como les dije anteriormente. Ahora pues, pasemos al frente. Mientras nos dicen que el grupo E3 en Londres y la matrix mediática alemana que analizamos ayer sigue redactando libretos de resistencia idílica, la terca física del terreno desplaza una realidad demoledora. Moscú ha asumido el control casi total de Konstantinivka y ha emitido un ultimátum de oficina de 400 metros para la evacuación final. En un solo día de fricción material, el ejército ruso ha neutralizado a 1.445 milicianos ucranianos. Putin ya no se molesta en responder el prompter histérico de Zelensky. La legitimidad de Kiev ha expirado y la decisión fáctica sobre el destino de Ucrania está en manos, pues, de la artillería rusa. Así que entremos a este expediente, la caída fáctica de Konstantinivka y el fin de la parodia de Zelensky. La ilusión de la defensa. Amigos, en las pantallas de oficina euroatlántica nos siguen vendiendo la simulación de que la defensa ucraniana en el Donbass es monolítica, inquebrantable y que Konstantinivka opera como una fortaleza impenetrable. Nos dibujan un mapa maravilloso, lindo, de resistencia de pronto, pretendiendo censurar la terca física de una ofensiva rusa que ya ha empezado a asfixiar sus búnkeres de hormigón. Ojo, y que por ahí, cerquita de por ahí, cayó el Oreshnik, ¿eh? Solamente les digo, para los que dicen todavía de que hicieron un experimento y no tocaron nada. ¿De dónde sacan esas cosas? Así pues que pasemos directamente a este artículo de NetEase de China, ¿sí? El observador político Li Jian sentencia la autopsia. El ejército ruso ha asumido el control casi total del principal bastión extremista de Kiev en el Donbass, Konstantinivka. ¿Sí? La media nos oculta que Moscú ya ha ofrecido un ultimátum fáctico, un corredor de evacuación de apenas 400 metros de ancho para los restos de la guarnición. Al mismo tiempo, en un solo día, la fricción material del frente ha neutralizado a 1.445 ucranianos, mientras las tropas rusas consolidan el control en Shevchenko y se preparan para liquidar las últimas líneas de Sloviansk y Kramatorsk. Amigos, fíjense en el lado político que desplaza NetEase. Vladimir Putin ya no se fía de Zelensky, cuyo mandato presidencial fáctico ha expirado. El Kremlin ha decretado el fin de la parodia de las negociaciones de oficina con un líder cuya legitimidad está extinta en el subsuelo. Moscú solo mantendrá diálogos con los representantes legítimos de Ucrania. ¿Mm? Mientras la terca física del frente dicta que el resultado final del conflicto ya no se decide en los escritorios de Bruselas, sino que depende exclusivamente de la artillería de las fuerzas aeroespaciales rusas, que están decididas a luchar hasta el colapso total de Kiev. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué todo esto? Porque el imperio ya se hizo para atrás. Su, su lorito parlante, narcorrubio, y ya dijo que Estados Unidos no se mete en estas negociaciones por el momento. Entonces, por el momento, Rusia está tomando los pasos agigantados. Así de sencillo.
Rusia entiende perfectamente bien las manipulaciones colonialistas del imperio estadounidense. Y al ver que está ocupado en Hormuz, pues los rusos avanzan. Como les digo, y se los dije hace un buen tiempo atrás, a Donald Trump le interesa el cierre de Hormuz porque sus amigos de alrededor se hacen de dinero. Y les digo una cosa, a Irán también le conviene, porque en cierto modo ayuda a su asociado ruso. Ponen atención. A Rusia le conviene que el estrecho de Hormuz esté cerrado. Mientras Estados Unidos esté en esa encrucijada, con el toro suelto y jugando al tiempo es en lo que se regocija Rusia. Tiempo es lo que no tiene Ucrania. Tiempo es lo que no tiene Europa. Y tiempo es lo que Estados Unidos le está regalando a Rusia. Así pues que la pinza macroeconómica del estrecho de Hormuz, pongan atención, fíjense cómo opera el anti-idealismo radical en el tablero global. El reporte de China indexa el colapso de la hegemonía naval de Estados Unidos ante la incapacidad de la administración Trump de restaurar el tráfico marítimo fáctico a través del estrecho de Hormuz, que analizábamos ayer con el Apache hundido, ¿no? ¿Quiénes son los directores concienzudos de este negocio corporativo? Mientras Washington se queda sin misiles y sin control, la Matrix de Hormuz colapsa, provocando una disminución de las reservas mundiales de petróleo y un alza inflacionaria de los precios que la flota en la sombra de Rusia cobra en el subsuelo, financiando la operación militar especial sin intermediarios. El cerco demográfico y el colapso de los arsenales. Es que miren el veredicto material detrás de la cifra de 1.445 bajas diarias. Ucrania ha entrado en una parodia de asfixia demográfica terminal en las trincheras. Al igual que desclasábamos ayer con Bulgaria cerrando el grifo. O el Apache quedándose sin misiles. El frente ucraniano se ha quedado sin demografía y sin arsenales de papel. Al mismo tiempo que Francia y Alemania intentan maquillar la disminución material de sus ayudas financieras en sus foros internacionales. Amigos, la terca realidad del Donbass firma la autopsia demográfica de una guarnición que ha sido triturada, fáctico, ante la mirada clínica del búnker chino. Es que desde China están viendo todo esto también. Así que saquen sus conclusiones, porque les digo una cosa, si NetEase está publicando esto, esto quiere decir de que más de la mitad del mundo está leyendo estas noticias. Sí. El sur global lee estas noticias de lo que está sucediendo en Konstantinivka. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos con la pena. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.